yo me traje estos. Qué lindos. Sí, y así lo hacían también con cazuelas moleras o arroceras. Sí. Y aparte de todo eso también en la ofrenda, pues no faltaba la fruta, que estos animalitos de alfeñique o le llamamos de pasta, ¿sí? Todo eso se lo ponían. Y también no faltaba el pulque y también el chumiate. ¿Sí sabes qué es el chumiate? ¿No? ¿Qué es? También así se le nombra a la bebida que es, digamos, está hecha casi licor. Y ya hasta ahí le llegaban a poner, no, decían papá, no raspa. Entonces le agregaban un poquito más de alcohol y echaban su... Entonces eran pues, los más grandes eran los caballitos, no se usaban las cubas. Ajá. Y sí, pues ya le gustaban todos. ¿Existen todavía chumiates? El chumiate le llamaban a casi cualquier bebida. Uh-huh. Sí. O si no, al tequila, al mezcal. Aquí había varias personas que hacían licores. Esos ya nada más le agregaba el alcohol y ya estaba ahí. Uh-huh. Sí. Muy lindas costumbres. Sí. Y entonces su barrio ha sufrido modificaciones con el tiempo. Sí, en todo Metepec. Sí. Ya incluso las casas que eran grandes ya se han ido reduciendo de tamaño, porque pues tiene la familia, el papá ya le dio a los hijos y luego después los hijos a sus hijos y ya son casitas chiquitas, pero aquí eran las propiedades eran grandes. Todavía hay por el centro y en algunos lados propiedades de esas, que había veces que una casa tenía su puerta por aquí, su zaguán, y podía salir por por la otra calle, Uh-huh. muy grandes. Y ahí había animales, animal vacuno, gallinas, marranos, todo eso se tenía. Así que en la casa pues, no faltaba el huevo, o así es el huevo criollo, el más sabroso. Sí. Algunas personas comentan que la tierra era muy rica y daba chivatitos, nabos, jaltomates, pues la milpa, había muchísimas milpas en Metepec y que había arroyos también de aguas cristalinas. ¿Y qué ocurrió con todo? Pues todo se va transformando, se va perdiendo, en fin, ¿no? Pues lo que sucede es de que en el caso del agua, aquí en esta calle de Allende, nada más aquí, antes de llegar a la siguiente cuadra, a la siguiente calle, estaba también con zanjas en medio y de allá corría también, en tiempo de lluvias, brotaba solita el agua. Aquí enfrente era un magueyal. Toda la manzana era un magueyal. Y así le digo para acá también, eran los arroyos y salía un agua, pura el agua, que sí, cuando iba uno al campo, a la milpa, si llevaba uno en qué, podía uno tomar de esa agua. Mi papá tenía un terreno donde en la zanja se hizo una cavidad y ya en el piso que le llamamos aquí de bueno, a ver, ya se me está olvidando, tepetate, el tipo de tierra, que tiene algo de barro y en fin, y es muy duro. Pues ahí salían los veneros y bien que se veía en esa cavidad así en el fondo cómo brotaban
en diferentes lugares agua. Y esa agua era corriente. Y en las zanjas hasta había pececitos chiquitos, había cociles, había ranas, ajolotes y víboras también había. Todo eso había, pero ya con la falsa modernidad se fue acabando y se perdieron muchas cosas. Por ejemplo, todas estas hierbas comestibles y medicinales se fueron acabando desde cuando entró el abono químico. Y con el abono químico entró los herbicidas para acabar con la hierba y acabaron con todo. ¿Y eso más o menos en qué años fue? No, esto fue... Ahora verá nada más esto. Pues ya en los años 50, 60, ya estaba eso en su punto. Y es que con el abono químico el maíz crecía más grande y daba más grande la mazorca. Y pues se fue uno con esa idea, ¿no? No, yo lo que quiero es que haya maíz. Se obtenía de esa forma, pero la tierra se iba empobreciendo. Claro. Se vuelve, la tierra está muy dura, ya no le penetra luego casi el agua. Y para el cultivo pues hay que aflojarla y demás. Y ya no, solo estando, ya tiene que poner más abono químico para que pueda producir. Había muchos ranchos antes acá en Metepec, ¿no? Sí, aquí había ciertos ranchos, pues ahora son los de los grandes fraccionamientos. Por ejemplo, pues aquí San Carlos, pues era un rancho muy grande. Enseguida está otro que le decían La Soledad. Y así aquí está la Virgen. Y de la Virgen para allá está, le decían el rancho de Don Miguel Hernández. Para abajo había otros, Las Palomas, en fin. Y más allá para Toto también un rancho muy grande que no recuerdo el nombre. Para este lado, las zonas habitacionales han tomado también su nombre, como es ahora los Izcallis, Cuauhtémoc, todo eso era un rancho. ¿Ah? Las Marinas también eso era un rancho, ranchos grandes. San Francisco. San Francisco, bueno, sí, también, sí. Y ya se fue acabando, ya. Esos ranchos para cultivar tenían, antes de que se pudiese haber mecanizado el campo, yuntas. Y tenía un rancho hasta 20 yuntas para poder arar sus terrenos. Eran muy extensos. Sí, y ya de ahí que esas yuntas se las prestaban a los gañanes, que así le llamaban al que dirigía la yunta, se los prestaban para que salieran en el desfile de locos en mayo o junio. Las adornaban y ya, salían con sus yuntas. Por eso es de que en esos desfiles había cantidad de yuntas. ¿Esos eran los desfiles llamados clamis? No. ¿No? El clamis, ese viene en el tiempo de cosecha. Cuando ya está duro el maíz, que eso hay que verlo. El maíz, cuando ya va madurando y todo, antes de ello está en la caña y está parado así. Después ya la patita del totomostle se seca, pierde fuerza y automáticamente la mazorca con todo el totomostle hace esto, se clava. Y ya entonces hay que conocer cuándo ya se puede cosechar, de acuerdo también al dueño del terreno, porque unos cosechaban hasta un mes de separación del otro, en fin, y sí se preparaba después de terminar, o de llegar el último día de cosecha, que iban a traer los costales con mazorca, era el día del clamis. Así llevaban la carreta y la adornaban y ya venían con el último viaje de mazorca.
Ahí llevaban también en la carreta cañas secas, que luego estas cañas, que era raro y se veía muy bonito, cañas que daban hasta tres mazorcas, Qué bonito. 3 o 4, y se veían muy bonitas, se les quitaba para que viera las hojas, para que luciera la mazorca. Sí. Y sí, todo eso era muy, muy bonito.